Lionel Sebastián Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ese lugar, rodeado de campos y calles tranquilas, parecía demasiado humilde para imaginar que de allí saldría el hombre que décadas después devolvería la gloria a una de las selecciones más sufridas y apasionadas del planeta. Desde pequeño, Scaloni respiró fútbol como quien respira aire. Su padre, Ángel, un hombre de carácter fuerte y convicciones claras, lo había decidido: sus hijos serían futbolistas profesionales. No había opción, no había plan B. Con dureza, disciplina y empuje, le transmitió ese fuego competitivo que más adelante marcaría la esencia de Lionel. Los días de su infancia eran sencillos: una bicicleta para moverse, las tareas en la agricultura para ayudar al padre, por supuesto, el balón siempre rodando en los campos polvorientos. No había lujos ni privilegios, pero sí un sueño enorme que parecía crecer con cada jornada. A los 15 años, Lionel logró superar las pruebas para entrar a la academia de Newell's Old Boys, uno de los clubes históricos de Rosario. Allí comenzó a forjarse como futbolista, enfrentándose a entrenamientos duros y a la presión constante de tener que demostrar, día a día, que estaba hecho para el fútbol profesional. El destino quiso que en esa etapa juvenil coincidiera con un momento histórico: la breve llegada de Diego Maradona a Newell's. Scaloni, aún un muchacho, tuvo el privilegio de estar en las fotos y entrenamientos con el ídolo eterno de Argentina. Aquella imagen quedó grabada para siempre en su memoria y, más tarde, en la memoria colectiva: un joven lleno de sueños al lado del hombre que ya era leyenda. Era como un presagio, como si el fútbol argentino lo estuviera poniendo frente a un espejo de lo que vendría. En 1995 debutó en el primer equipo de Newell's, consolidándose como defensa con una visión táctica sobresaliente. Su capacidad para leer el juego, anticiparse a los rivales y proyectarse al ataque lo convirtieron rápidamente en un jugador interesante. Pasó luego a Estudiantes de La Plata, donde en apenas año y medio se ganó el cariño de la afición y el respeto de entrenadores y compañeros. Fue allí cuando su nombre llegó a los oídos del legendario José Pekerman, quien lo convocó para los juveniles de la selección argentina. Ese fue el inicio de una historia de títulos en categorías menores. Con la Sub-20 conquistó el Mundial de Malasia en 1997, en un equipo que brillaba con un fútbol ofensivo y que abrió las puertas de Europa a muchos de sus integrantes. Scaloni, lateral incansable, fue parte fundamental de aquel logro. Poco después, junto a su hermano, fue fichado por el Deportivo La Coruña de España. En Galicia encontró un hogar futbolístico. El Deportivo vivía años dorados, con un plantel sólido que logró hazañas memorables. Con el club, Scaloni levantó una Copa del Rey en 2002, nada menos que frente al Real Madrid de los Galácticos, en una final épica. También conquistó la Supercopa de España. Sobre todo, fue protagonista de una de las noches más recordadas en la historia de la Champions League: la remontada al Milan en 2004. Tras perder 4-1 en la ida, el humilde Deportivo arrasó 4-0 en Riazor, eliminando a un gigante plagado de estrellas como Kaká, Maldini y Dida. Aquella semifinal fue, sin duda, uno de los puntos más altos de su carrera como jugador. Su paso por Europa lo llevó a distintos equipos: West Ham en Inglaterra, Racing de Santander, Lazio en Italia, Mallorca y finalmente Atalanta. Ya en sus últimos años como futbolista, Scaloni sabía que el retiro estaba cerca. Pero también tenía claro que no quería alejarse del fútbol. Por eso, mientras aún jugaba en Italia, comenzó a formarse como entrenador. Estudiaba en sus ratos libres, acumulaba ideas y pensaba en cómo dirigir algún día. Esa visión temprana sería clave para lo que vendría. Como jugador de la selección mayor, su recorrido fue breve. Participó en el Mundial de Alemania 2006, convocado nuevamente por Pekerman. Estuvo en aquel partido de octavos frente a México, testigo del golazo de Maxi Rodríguez que aún hoy emociona a los argentinos. En ese torneo, además, estrechó lazos con Lionel Messi, entonces un jovencito que empezaba a escribir su propia leyenda. Nunca imaginaron que, años después, estarían juntos en la mayor de las gestas. Tras el retiro, Lionel comenzó a trabajar en las juveniles del Mallorca y luego se acercó a Jorge Sampaoli, con quien entabló una relación profesional. Cuando Sampaoli tomó el mando de la selección argentina para el Mundial de Rusia 2018, Scaloni se sumó como parte del cuerpo técnico. Lo que vivió en ese torneo fue caótico: un equipo desordenado, decisiones improvisadas, un vestuario roto. Argentina fue eliminada sin rumbo y Sampaoli se fue por la puerta trasera.
Scaloni, de repente, quedó en el limbo. La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, desesperada y sin un plan claro, decidió darle a Scaloni un interinato. Era, en teoría, una solución temporal mientras buscaban un técnico de renombre. Muchos lo vieron como un parche, como un simple acompañante. Los medios fueron despiadados, lo tildaban de inexperto, incapaz, improvisado. Hubo periodistas que decían que no podría ni dirigir el tránsito. Maradona mismo, con la crudeza que lo caracterizaba, se mostró en contra de su nombramiento. Parecía condenado antes de empezar. Pero Scaloni tenía algo que no se mide en títulos ni en currículums: convicción. Con serenidad, comenzó a darle forma a una selección nueva. Se atrevió a renovar el plantel, dejó atrás a figuras históricas que ya no respondían y confió en jóvenes con hambre. Apostó por la mezcla entre Messi y una generación que lo acompañara de verdad. En 6 amistosos mostró un equipo equilibrado, con una idea clara de juego. La AFA, contra todo pronóstico, decidió confirmarlo en el cargo. Su primera gran prueba fue la Copa América de 2019 en Brasil. Argentina llegó hasta semifinales y cayó con polémica ante el anfitrión, en un partido marcado por arbitrajes cuestionables. A pesar de la derrota, se percibía algo diferente. El grupo estaba unido, Messi mostraba respaldo al entrenador y los hinchas empezaban a creer. En 2021, llegó el momento de la verdad. La Copa América se disputaba en medio de la pandemia, y Argentina soñaba con acabar la sequía de 28 años sin títulos. Fue en ese torneo donde Scaloni tomó una de sus decisiones más recordadas: apostar por Emiliano Dibu Martínez como arquero titular. Armani, el portero experimentado, se enfermó, y Scaloni confió en el casi desconocido Dibu. El resto es historia: atajadas heroicas, penales decisivos y un arco seguro para la selección. Argentina avanzó con paso firme hasta la final, donde enfrentó a Brasil en el Maracaná. Ese 10 de julio de 2021, la selección rompió la maldición: gol de Di María, lágrimas de Messi, y Scaloni levantando el trofeo que lo consagraba como el hombre que devolvía la gloria. El país entero celebraba, no solo por el título, sino porque había encontrado en él al líder que nadie esperaba. La Escaloneta, como empezó a llamarse al equipo, se convirtió en un fenómeno. Un colectivo sólido, humilde, trabajador. Un grupo que jugaba con el corazón, liderado por un entrenador que había aprendido a escuchar, a confiar y a decidir con firmeza. Con esa base, Argentina llegó al Mundial de Qatar 2022. El debut fue un golpe durísimo, derrota ante Arabia Saudita. La presión era insoportable. Muchos creyeron que todo se derrumbaría. Pero Scaloni mostró otra vez su temple, corrigió a tiempo, cambió piezas clave, apostó por Julián Álvarez como titular, dio confianza a Enzo Fernández y sostuvo al grupo en la adversidad. Poco a poco, Argentina se rehizo. Venció a México, a Polonia, a Australia, a Países Bajos en un infartante duelo de penales, y a Croacia en semifinales. La final fue contra Francia, campeona vigente. Scaloni sorprendió al incluir a Di María, que venía entre algodones, y el Fideo respondió con un gol crucial. El partido fue una montaña rusa, con un 2-0 que parecía definitivo, la remontada de Mbappé y una larga inolvidable. Finalmente, en los penales, Argentina se consagró campeona del mundo. Messi alzó la copa, pero en el fondo, aquel triunfo también tenía el sello indeleble de Scaloni. De inexperto a campeón del mundo. De criticado a admirado. Scaloni, con apenas unos años en la dirección técnica, logró lo que muchos consagrados jamás alcanzaron. Le devolvió la felicidad a un país que respira fútbol y que llevaba casi 3 décadas esperando este momento. Hoy, su figura es reconocida en todo el planeta. Ha recibido premios como mejor entrenador del año, pero más allá de los galardones, lo que queda es la lección. A veces no es la experiencia lo que define el éxito, sino la pasión, la valentía y la capacidad de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace.